Y le cuento que el gobierno capitalino anunció un aumento de 35% en el costo del servicio de agua en 165 colonias de 8 alcaldías. Estas son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, cuando se sobrepase el consumo de 60,000 litros al bimestre. Esto generó una gran discusión porque estas alcaldías que acabo de leerle, pues en la pasada elección en esta capital pasaron a manos de la oposición, y el fin de semana la jefa de gobierno, a través de su cuenta de Twitter, pues fue muy insistente en que no tiene nada que ver con lo político, pues dijo que desde 2020 se aprobó en el Código Financiero por la gran mayoría de los diputados cobrar 35% más al excesivo uso de agua, con el fin de garantizar el derecho humano al agua en las zonas de mayor carencia en la época de estiaje. Vamos a hablar al respecto con Rafael Carmona Paredes, quien es coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias por este espacio de información. Bueno, me gustaría que pues pudiera explicarle a nuestra audiencia exactamente cómo opera o cómo va a operar este mayor cobro en el uso del agua. Cómo no, con mucho gusto. Mira, lo primero que yo quiero enfatizar es que no habrá aumentos en la tarifa del agua. Es muy importante que toda la ciudadanía sepa que no han subido las tarifas del agua y que no subirán en este año. El límite de consumo de 60,000 litros por bimestre tiene como finalidad evitar el desperdicio del agua y permitir su mejor distribución en toda la ciudad. Desde el año 2020, como ya lo mencionabas tú, con la aprobación de todos los partidos políticos, se aprobó que los usuarios de uso doméstico que rebasen el consumo de 60,000 litros se les cobrará un poco más. Este cobro de 35% adicional sobre la tarifa solo aplicará en las 165 colonias que registren un consumo superior a los 60,000 litros, ya sea en el primero, en el segundo o en el tercer bimestre de este año. La Reitero, época en que hay menor agua para disponible. en los 60,000 litros, no es un aumento en la tarifa. Sí. Ahora, déjeme preguntarle esto, desperdicio es desperdicio, independientemente de la colonia donde ocurra. ¿Por qué el desperdicio en otras colonias no generaría un sobrecosto? Mira, en los registros que tenemos, en esta época del año, en las zonas donde más agua se utiliza es en las zonas del poniente. ¿Por qué? Entiendo. Porque ahí viene el agua, o por ahí baja el agua que viene del sistema Lerma y el sistema Cutzamala. Geográficamente, esta condición le da mayor disponibilidad del agua a la zona poniente que a la zona central y a la zona oriente. Esto quiere decir que, bueno, todos estamos de acuerdo que el agua es un derecho humano y cuando es poca, pues hay que ver cómo es que a todos les toque, pero eso jamás irá en detrimento de la población. A ver, pero vamos a imaginar que en una casa de Iztapalapa Sí, tienen un consumo por arriba de los 60,000 litros. ¿Por qué en esa casa no le van a cobrar el 35% más que lo que le van a cobrar a alguien en, digamos, Miguel Hidalgo? mira, eso, pues no, en nuestros registros eso no se da. Y lo que nosotros buscamos no es no está dirigido a un castigo, sino está dirigido a una invitación para que por esas colonias en donde pasa el agua que viene de estos grandes sistemas y que por lo tanto tiene mayor disponibilidad, Sí. se haga conciencia en el sentido de no utilizar el agua potable para fines de riego de jardines o consumos que no son esencialmente humanos, como el lavado de banquetas, el lavado de patios. No se da en otras zonas de la ciudad simplemente porque la disponibilidad del agua es menor. Hay mayor dificultad para llevar el agua a la zona central y a la zona oriente. Por eso es que la medida se diseñó de esta manera. Y recordemos que se aplica
desde el 2020, es decir, este será el tercer año que se aplica la medida. Se impuso antes de las elecciones cuando las alcaldías eran gobernadas por Morena. Por esa simple razón podemos afirmar que no hay uso político del agua potable. Ya. Inclusive, el PAN avaló esta medida en 2019. Reitero, la finalidad es evitar el desperdicio del agua, que se use solo para fines verdaderamente de consumo humano, de limpieza o de higiene personal, y con ello permitir su mejor distribución en toda la ciudad. Bien, pero a ver, déjame preguntarle esto. ¿No sería mejor decir que en toda la ciudad, independientemente de cualquier lugar donde se encuentre el habitante o la casa, y más allá de que ocurra o no ocurra, ¿no sería un mejor mensaje decir a cualquiera que en la Ciudad de México rebase los 60,000 litros de agua menstruales, se le va a cobrar un 35% adicional? ¿No sería más justo? Pues mira, este acuerdo, esta condición de operación ha sido así desde hace 3 años, y entonces la estaremos revisando en años subsecuentes, pero lo que sí te puedo decir es que no tenemos registros porque pues la disponibilidad del agua es diferente en las zonas del centro y del oriente de la ciudad. Bueno, pues Rafael, yo le agradezco mucho esta entrevista, muy amable, gracias por estos minutos. Pascal, muchísimas gracias por este espacio informativo. Muchas gracias por permitirme recordarle a la población que no han subido las tarifas del agua y que es muy importante en estos primeros 3 meses del año, que es lo mismo en todos los años, hacer un uso totalmente racional y consciente del agua para poder disponer de ella para consumo humano, higiene personal, las necesidades propias que se tienen del agua potable. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Una pausa, regresa.